Amén. Bueno, ¿qué le parece si vamos a la Biblia, hermanos? Vamos entonces a dar lectura al Salmo 69. Gloria al Señor. Vamos a leer el Salmo 69, que ese es el que hoy queremos meditar. Salmo 69, vamos a dar lectura del 1 al 4. Gloria al Señor. Es donde queremos tomar una palabra interesante. Amén. Y es donde vamos a centrar hoy nuestra enseñanza. Lo tenemos. Salmo 69 del 1 al 4. Leemos entonces la palabra de nuestro Dios y la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así la Biblia: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. ¿Cuántos conocen lo que es cieno? Amén. Para los que no saben lo que es cieno, en nuestro lenguaje es lodo. Dice y sigue diciendo: he venido a abismos de aguas, y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y aquí es donde queremos terminar y centrar lo que hoy quiero hablar con ustedes. Y hay una pregunta y dice: ¿y he de pagar lo que no robé? Hasta ahí dejamos la lectura, mis amados hermanos. Oramos al Señor y bendecimos su nombre. Buen Dios y Padre, Dios de gracia, de amor y de misericordia, nos acercamos a través de tu Hijo, nuestro amado y bendito Salvador, quien dio su vida por nosotros en esa cruz. Hoy venimos a decirte gracias, Padre, por la oportunidad que nos permites el poder estar aquí reunidos para darte a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra. Padre, te damos gracias porque tú eres Dios. Bendícenos a través de tu palabra que es bendita en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad, por favor, de tomar su lugar. Muchas gracias. Hay una historia fascinante de un rey que había mandado a matar a un súbdito porque le había fallado. Y este rey, que estaba muy molesto y que mandó a matar a este hombre, y usted sabe que en aquellos tiempos los reyes mandaban sin misericordia alguna a matar, porque la palabra del rey era autoridad. Y cuando ponen, ¿verdad?, a aquel hombre antes de ahorcarlo, le dice el rey al que iban a ahorcar, le dice: ¿por qué tiemblas? Le dice: ¿por qué tienes temor? Le dice, ¿verdad? Como queriéndolo ayudar. Y le dice: tranquilo, le dice, no te preocupes. Le dice: mi palabra tiene autoridad. Y le dice: ¿y no vas a morir? Le dice: sí, no es por mi palabra. Entonces le dice el rey: ¿qué es lo que tú quieres? Una última palabra. Y le dice: yo quiero un vaso de agua, le dijo el reo. El rey dijo: tráiganle un vaso de agua. Y cuando le trajeron el vaso de agua, él, pues que estaba ya a punto, ¿verdad?, de morir, estaba temblando con el vaso de agua. Y le dice: no te preocupes, le dice, tranquilo,
tú sabes que yo soy el rey. Le dijo, y voy a dejar que tú te tomes esa agua. Si por alguna razón, le dice, no te llegas a tomar esa agua, le dijo, no te preocupes, tú puedes llegar a ser libre. Y aquel hombre, cuando escuchó aquello, tiró el vaso de agua. Tiró el vaso de agua porque le creyó a la palabra del rey. Y el rey, cuando vio la acción de aquel hombre que tiró el vaso de agua, pues verdad, fácil le hubieran podido traer el vaso de agua, pero por la palabra del rey, que le había dicho que no tuviera temor, que iba a dejar que se tomara el vaso de agua, y si por alguna razón no se tomara el vaso de agua, que él tenía palabra hasta para perdonarlo. Y así fue. Como no se tomó el vaso de agua, por la palabra del rey, aquel hombre fue absuelto. Es interesante pensar la parte que hoy queremos hablar, porque lo que hoy queremos hablar es algo que por naturaleza el hombre ha hecho y ha ocasionado. Y esa es una parte de lo que es la culpabilidad de sus hechos y su condición humana aquí en la tierra. Ahora recordemos algo interesante, que el hombre, y hablamos del primer hombre que la Biblia habla, y su nombre fue Adán, y su mujer se llamó Eva. Hay que entender aquí una parte interesante, que la Biblia nos enseña que cuando Dios hizo al primer hombre, lo hizo sin pecado, sin falta, sin error, lo hizo un superhombre. Pero recordemos que la Biblia dice que los dos pecaron. ¿Se recuerda la historia? Que la Biblia habla de Adán y Eva que pecaron. Pero entendamos una parte interesante, de que ellos habían pecado, pero antes de pecar ellos vivían en un tiempo de lo que para nosotros entenderlo de esta manera es que ellos vivían en un estado de inocencia, donde ellos no tenían una culpabilidad de pecado, porque no había una forma de sentirse mal, porque no había pecado, no había maldad. Este es el ejemplo de un niño. Un niño a cierta edad no sabe lo que es pecado, tiene una parte y se llama inocencia. El niño es inocente, es inocente, tiene una inocencia porque no entiende lo que es todavía lo bueno y lo malo. Pero cuando el niño ya llega a un determinado momento de su vida, que ya sabe lo que es lo bueno y lo malo, entonces ya pasa de una etapa diferente, que ya de una manera ha perdido su inocencia, sino que ya es una persona adulta, de pensamiento, se puede decir como un adulto que de una manera ya piensa. Y por eso de que hay problemas hoy en la corte, que hoy en la corte hay niños que ya se están juzgando como adultos, condenando como adultos, porque no es el tamaño, no es la edad, sino es la acción que está haciendo. Entonces ese es uno de los detalles que debemos de entender en la Biblia, que la Biblia nos enseña, mis amados hermanos, que cuando nosotros vemos la historia de la Biblia, en esta parte fascinante, aquí estamos leyendo una parte del Salmo 69, no todo porque nos llevaría mucho tiempo, pero yo quiero hablar de algo interesante de lo que para nosotros la Biblia nos enseña. Aunque existen 7 citas del mismo Salmo 69 en el Nuevo Testamento que se refieren al Mesías o a Cristo, y de manera que estamos sobre este terreno seguro para poder hablar este salmo mesiánico. La palabra hoy para nosotros clave aquí en esta parte es el versículo 4. No sé si usted leyó conmigo, hermanos. El versículo 4, donde dice, y la última parte de la pregunta: he de pagar lo que no robé. Y aquí hay algo interesante, porque cuando hablamos aquí del pago del precio que sufrió de una manera la pena del pecado, y aquí añadió de una manera y se añade una quinta parte de lo relacionado de lo que hablamos, o puede ser del pecado del mundo, en lo que fue la muerte expiatoria, que fue el cumplimiento del sacrificio. Y voy a mencionar la cita bíblica, y es por la culpa del pecado en Levítico capítulo 5 y el capítulo 6. Entonces,
vemos aquí esta parte, que ahorita vamos a leer esta parte porque es importante que leamos esta lectura para poder tener un poquito de amplitud en lo que estoy hablando. El título del Salmo, si usted leyó conmigo, en el Salmo 69, antes donde leímos, el tema es un grito de angustia, si su Biblia no sé si lo tiene. Y dice al músico principal sobre lirios. Y dice aquí que el Salmo le pertenece o le escribió ¿quién? David. Quiere decir que este Salmo lo escribió David. Entonces, cuando vemos aquí este título, al músico principal sobre lirios, que es Salmo de David, la palabra Shosanim, que quiere decir lirios, estos crecen frecuentemente en lo que es el fango y barro, o como leímos, el cieno, y de una manera en un lugar profundo. Entendamos que aquí, en el segundo versículo donde habla esta parte, pero entendamos que los 4 salmos que de una manera pueden llevar este título o nos pueden hablar también de lo mismo. Por ejemplo, el Salmo 22 del que hablamos habla del sacrificio de Jesús, pero en este Salmo 69 está hablando de una forma también de sacrificio, pero de una manera especificando ciertas cosas exactas por la cual se tenían que hacer, y también está hablando de sacrificio. Entonces, el 22 hablábamos de la pasión de Cristo y hablábamos al final de la crucifixión. Aquí estamos viendo una acción por la que se debe de hacer el sacrificio. Entonces, estamos hablando de que hay una razón por la cual se debe de llevar a cabo un sacrificio o una ofrenda, y es por la culpa. Entonces, para poder entender un poquito más esta parte, vaya conmigo al libro de Levítico. Vamos a ir a Levítico. Tenga la amabilidad para poder entender esta parte en la Biblia. Y vamos a ver capítulo 5 y el capítulo 6, pero solamente algunos versículos. No vamos a leer todos. Dice Levítico capítulo 5, y vamos a leer unos versículos donde dice: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará, dice la Biblia, su pecado. Entonces, estamos hablando en el libro de Levítico de las leyes. Estamos hablando de leyes, estamos hablando de estatutos, estamos hablando de lo que Dios estableció en la vida de un pueblo, y ese pueblo se llamó y se llama Israel, de lo que hoy es una gran nación. Pero estamos hablando aquí de un tiempo, y hablamos de principio, cuando Dios a través de Moisés les da las leyes, les da la orden de la manera como se deben de conducir cuando ellos salieron de la esclavitud de Egipto. Porque recuerde que la historia nos enseña que ese pueblo estaba esclavo en Egipto, y Dios tuvo que mandar a un libertador para que ellos pudieran salir y ser una nación exclusivamente para Dios. Pero vemos que en el transcurso de este caminar hacia la tierra que Dios les había preparado para que ellos habitaran, Dios les da leyes, y Dios los va preparando para que ellos fueran una nación con leyes. Ahora, aquí estamos viendo que Levítico es donde entendemos las leyes que Dios le da al pueblo a través de Moisés. Y una de las leyes que podemos encontrar aquí son leyes a lo que respecta a los sacrificios y a las ofrendas. Estamos leyendo en el capítulo 5 y estamos dando cuenta de algo importante. El versículo 2 dice: asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Fíjese que como la Biblia dice concerniente a las leyes que se les había establecido a esta clase de gente. Hablamos de Israel, con el fin de que ellos entendieran de que eran un pueblo exclusivamente de Dios. Quiere decir que el pueblo de lo que la Biblia habla de Dios, que Dios había preparado para
que le sirvieran tenían que llevar a cabo ciertas leyes, cierta forma de vida para poder agradar a Dios. Entonces, el versículo siguiente, mire lo que dice la Biblia. O si tocare inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con que fuere inmundo, no le echaré de ver. Si después llegare a saberlo, será culpable. O si alguno jurare a la ligera con sus labios, hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquier de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Escucha lo que dice el 6. Y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación. Y el sacerdote le hará expiación, dice la Biblia, por su pecado. 7. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro, dice la Biblia, para holocausto. Mire lo que dice el capítulo 6. Dice el capítulo 6 y el versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado de su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. 5 dice: o todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día, dice la Biblia, de la expiación. Y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote, dice la Biblia, para expiación. El 7 dice: y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele, dice la Biblia, ofender. Entonces, estamos considerando de que el hombre, Dios le había marcado que en todas sus ofensas, en todos sus pecados y en todo lo que el hombre ofendiera, no solamente a Dios, sino también al que estaba a su lado, cerca, tenía que pagar y tenía que llevar una ofrenda, pero también algo importante, que tenía que también arrepentirse de haber hecho eso. Entonces, déjeme explicar un poquito más esta parte, porque es importante que expliquemos la razón por la que hoy le hemos titulado la ofrenda por la culpa, pues, porque es importante entender la parte antigua, la parte de historia, y poder hoy entender lo que es Cristo en nosotros. Entonces, entendamos que esta ofrenda por la culpa se presentaba para de una manera satisfacer a Jehová por el derecho que se había de una manera violado, y de una manera recuperar ciertos derechos de pacto de una manera con el individuo. Recuérdese que Dios de una manera les había marcado una línea, y ellos no tenían que traspasar esa línea, sencillamente porque Dios les había dicho de que eso era pecado delante de Dios, de que el poder transgredir las leyes, lo establecido, el pacto que entrehabía en ellos, era pecar contra Dios. Y Dios les marca unas leyes para que ellos pudieran de una manera moralmente
físicamente y de una manera emocionalmente, de una manera detenerse para no primero ofender a Dios y después al prójimo, porque una de las cosas que debemos entender aquí, de que Dios les marcó, de que tenían que amar a Dios con toda su fuerza, con todo su corazón y con toda su fuerza y con toda su mente. Pero también le dijo en la ley que amarían al prójimo como a ellos mismos. Entonces, la ley nos enseña de que Dios les manda que amen a Dios, pero que también amen al prójimo. Y de una manera a respetar a Dios y también a respetar al prójimo. Aquí hay una ley interesante conforme a lo que estamos leyendo, y es a la culpa. Porque aquí estamos viendo que el culpable que había cometido, en este caso fraude, robo, falso testimonio, o que de una manera había ofendido a alguien y primeramente a Dios, tenía que pagar por esa culpa, por ese error. Por eso de lo que la Biblia nos enseña a nosotros, de que Dios les establece una ley para que ellos pudieran de una manera detenerse a no cometer el suicidio, la venganza y de una manera el sufrimiento a la gente. Por eso de que hoy nosotros debemos de entender las leyes. Hoy importante para nosotros es entender las leyes. Las leyes que a nosotros nos marcan y nos limitan. Esa es la razón por la que existe una ley. La ley que dice en la carretera que no debe de correr más de 70 millas por hora, hay que respetarla, porque si no, un policía lo va a ver y lo va a parar, porque va a quebrantar la ley. No puede brincarse una cerca donde dice que no traspase, porque es propiedad privada. Si usted se brinca porque se siente joven, o porque se siente hábil, o porque allá detrás hay un limonal y a usted le gustan los limones, o un palo de mango, si nadie hay, pero sencillamente con el hecho de brincar al otro lado, estamos transgrediendo la ley, pues. Así de sencillo. Fácil, ¿verdad? Esa era la razón por la que Dios le establece leyes a este pueblo, para que ellos se detuvieran y no hicieran cosas indebidas. Sin embargo, aquí nosotros podemos notar algo interesante en esta parte, porque en los casos abarcados en lo que leímos, Levítico capítulo 5, del 1 al 6, e incluso en los versículos 17 al 19 que no leímos, vemos que en las personas que habían pecado sin darse cuenta, sin pensar o por descuido, y de una manera de desear corregir el mal, cuando se llamó su atención al asunto. Por otro lado, los pecados de los que de una manera se trata en el Levítico, en el capítulo 6 y del 1 al 7, donde leímos, no eran pecados cometidos sin darse cuenta o por descuido, sino pecados de una manera de las llamamos debilidades y los deseos carnales. Porque de una manera había una forma de pecar que era a través de los deseos de la carne. Hablamos la avaricia, hablamos de lo que es hacer un negocio, pero sabiendo que ese negocio no está bien, pero yo lo paso por bien, pues. Y de esa manera habla la Biblia de fraude. Entonces, pero la otra parte era de lo que es hacer algo sin pensar que yo lo había hecho, porque muchas las veces hacemos cosas que uno dice, wow, yo no sabía que había cometido esto, pero esa es la parte de lo que es la conciencia de culpabilidad. Y entonces, eso es lo que marca el capítulo 5, que aunque tal vez uno inconscientemente peca, o de una manera, es como cuando uno habla y dice una palabra, y tal vez esa palabra para uno tal vez no es ofensiva, pero para alguien sí puede ser ofensiva, y de una manera hace pecar a la persona, y de una manera inconscientemente uno hace algo que no debería haber hecho, preguntar o decir, verdad, no quiero ofenderlo, pero bueno, esto es lo que yo pienso. Pero de esta es la parte que la Biblia nos enseña, que de una manera el pecado, que aunque muchas las veces eran impulsadas por la carne, o de una manera sin pensar o saber, pero la Biblia habla que era pecado y que es pecado, y que esa parte se debería de pagar por esa culpabilidad de lo que uno sabía que había cometido. Entonces, ahí es donde impone el Señor este sacrificio y esta ofrenda para
poder apaciguar, en este caso, la ira de Dios. Pero hay algo interesante aquí en esta parte de la Biblia, porque Dios aquí venía y de una manera se traía la víctima y venía el sacerdote y expiaba el animal para que la sangre se pudiera rociar alrededor y arriba de lo que era el altar de sacrificio. Pero es interesante pensar que Dios aquí les perdonaba el pecado. Les perdonaba el pecado, porque eso es lo que dice la Biblia, que al final, si se arrepentían y ellos hacían conforme a la ley, había un perdón de Dios a la vida de ellos. Pero hay algo interesante que debemos de entender aquí, y es de que la consecuencia no se la iban a quitar, hermanos. La consecuencia no se la iban a quitar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos aquí de esta parte es que ellos tenían que pagar, como dice la Biblia, si habían de una manera extraviado, perdido, robado, tenían que regresar, hermano, hasta 5 veces lo que ellos habían hecho. Entonces, ¿habían consecuencias? Claro que sí. Entonces, cuando hablamos aquí de esta ocasión para ofrecer, los motivos por los que se deberían de hacer la ofrenda era que un testigo de un asunto que no testificase o informase al oír una maldición pública, alguien que inconscientemente se hiciese inmundo por haber tocado un cuerpo muerto o una persona inmunda, alguien que de manera imprudente e irreflexiva jurara hacer y no hacer algo, como dice el Levítico del 1 al 4, ¿qué debería hacer? Esa persona tenía que confesar de qué manera había pecado. Entonces tenía que haber una confesión, tenía que haber una ofrenda, tenía que haber una disculpa y un sacrificio para poder cancelar y de esa manera recibir el perdón de Dios. Aunque, ¿verdad? Dios estaba dispuesto a perdonar al ofensor, en este caso al culpable. Entonces las ofrendas por la culpa variaban, como hemos leído. Algunos, ¿verdad?, era un carnero, una oveja, hasta el grado de ser palominos, unos pájaros, unas palomas, o si no, sea harina, llegando a ese punto de pobreza, podemos decirlo así. Entonces, pero también había una forma inapropiada, que alguien hubiera pecado sin intención contra cosas santas de Jehová. Por ejemplo, cualquiera que se hubiese apropiado involuntariamente del grano de lo que se diezmaba en el templo. De la misma manera, también había una ley que se marcaba, y es que aunque si lo hubiera sido inconscientemente o por alguna necesidad, la ley también marcaba que tenía que restituirlo y tenía que pagar con intereses todo eso. Quiere decir que las leyes que se habían marcado para hacer esta clase de sacrificios por la culpa de la ofensa eran, hermanos, de una manera bien claras y visibles. En ocasiones, para poder hacer la ofrenda, una persona que de una manera se involucraba o se hacía voluntariamente y que hiciera algo probablemente por negligencia que Jehová le había prohibido, en este caso tenía que ofrecer un carnero conforme a la valoración de lo que había sido el daño. Y esa es la parte que marca el versículo 17, que no leímos, al versículo 19. Alguien que engañase a su asociado al quedarse con bienes de una manera que no le correspondían. De la misma manera, la Biblia tiene una ley para poder restituir todo eso, lo que la Biblia, y estoy hablándole rápido en esta parte para que usted me pueda entender de lo que era la ley de esta parte interesante. Ahora, cuando vemos aquí, la persona que tenía que confesar el mal era de hacer una compensación total a la persona perjudicada, añadiendo una quinta parte, como dice el capítulo 6, el versículo 4 y el versículo 5. Entonces, si de una manera éste había muerto, la compensación la recibía el pariente, sea varón, que estaba muy próximo a la víctima para poder recibir el pago del daño que se había cometido. Quiere decir que la ley era muy clara, la ley era muy exacta, la ley era algo que se tenía que hacer para poder tener el perdón de Dios. Y eso Dios lo estableció
para que ellos tuvieran principios, tuvieran temor, tuvieran de una manera una línea donde ellos poder caminar para poder honrar a Dios. Porque lo que buscamos aquí y lo que estamos observando es que Dios les había marcado una línea para que ellos pudieran entender que en el cielo hay un Dios, y ese Dios, el que a ellos sabían y conocían, y que el que se les había revelado era un Dios, y es un Dios celoso. Aunque la Biblia dice que es un Dios de amor, pero también es un Dios que aborrece el pecado. Y si ellos querían de una manera servir a Dios, tenían que saber que el Dios que ellos iban a servir era un Dios celoso, un Dios santo, un Dios que no comparte el pecado con el hombre. No sé si me estoy explicando. Entonces habían leyes, y esa es la parte que cada tiempo de la ofensa que el hombre cometía tenía que pagar, y tenía que llegar a este punto de una manera. Por eso que este sacrificio era único, porque no solo proporcionaba expiación por pecados intencionales, sino que también requería que el pecador hiciera restitución. Quiere decir que si alguien a nosotros nos había defraudado, la ley venía y lo hacía darnos lo que nos había fallado, lo que nos había robado, y todavía un poco más sobre de eso, para poder marcarle y quitarle, ¿verdad?, esa costumbre o esa maña, para que entendiera que había una ley. Entonces, entendamos aquí una parte de lo que es, de hecho, la restitución debería de una manera efectuarse antes de que se sacrificara la ofrenda por la transgresión y el pecado, y recibiera un perdón divino. Lamentablemente, esta condición del Antiguo Testamento, hermano, para perdón de los pecados y de una manera para poder tener una relación con Dios en este tiempo en el que vivimos, eso ya no se practica. Eso ya no se practica. Esa parte de la ley, eso era para los antiguos. Eso es en el tiempo bíblico de lo que sucedió en el tiempo de Moisés, en el tiempo del pueblo de Israel, hasta que Cristo llega pues a la tierra y cambia la historia, cambia el panorama. Entra un nuevo pacto con Jesús, donde cuando ellos están en aquel lugar antes de que Jesús partiera de esta tierra y cena y hace la última cena con ellos, le dice que esa es la última cena y ese es el nuevo pacto en su sangre. Entonces el nuevo pacto que Jesús está estableciendo ahora con el pueblo, con aquellos que Juan dice en el capítulo 1 que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas aquellos que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora estamos entendiendo que hay un nuevo pacto y estamos hablando de un nuevo tiempo en Cristo, que es a través de la gracia bendita, a través de la persona del Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario. Quiere decir que no es ya a través de leyes que se establecieron en la ofensa hacia Dios o hacia alguien para poder llegar y matar un animal y llevarlo al sumo sacerdote, y que el sumo sacerdote entrara al templo, o sea, al tabernáculo, y poder sacrificar por la culpa del individuo. Eso ya no existe. Eso ya no pasa. Eso quedó de una manera tal vez no abolido, porque eso tendrá su tiempo hacia la vida del pueblo de Israel. Pero para nosotros, la iglesia, bíblicamente, ahora nuestro nuevo pacto es Cristo Jesús. Nuestra vida es en Cristo Jesús. ¿Por qué es que nosotros decimos que ahora nosotros estamos en Cristo y nosotros no debemos de hacer eso? Porque Cristo vino a pagar en la cruz del Calvario el precio por la culpa de nuestro pecado, el venir a llevar en él todos los pecados del hombre. Por eso que cuando entendemos la vida de nuestro Señor Jesucristo, es entender Isaías 53, hermano, como oveja fue llevado al matadero y no enmudeció, pero al final de la historia dice que en él llevó nuestras enfermedades, nuestros pecados, y por sus heridas, dice la Biblia, fuimos nosotros curados. Es entender que Jesús, cuando estaba en la cruz del Calvario y con aquellos dos hombres al lado, y uno le injuriaba y le decía: si eres verdaderamente hijo de Dios, bájate y bájanos a nosotros. Pero el otro le decía:
le decía: tú verdaderamente, sabiendo lo que tú has cometido, no temes a Dios. Le dice: nosotros estamos aquí porque sabemos lo que estamos pagando, pero él le dijo: no tiene ninguna culpa. Y le dice al Señor, cuando estés en tu reino, le dice: acuérdate de mí. Y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces es entender que en ningún momento la Biblia nos enseña que, aunque Jesús dice en la Biblia que fue tentado en todo, pero no se le halló pecado. De una manera, pensar que Jesús vino a esta tierra a nacer, a vivir y a morir, hermano. Hoy entender el Salmo 69 es interesante, y le voy a leer el verso 4 y la parte última que hemos leído del verso 4 del Salmo 64, donde está la pregunta y dice: ¿he de pagar lo que no robé? Hay una interrogancia ahí, y la interrogancia es, en esta parte, si lo acomodamos a la vida del Señor Jesucristo, es entender: el Señor tenía culpa para poder pagar, hermano, pagar el precio de su culpabilidad o de su pecado. Claro que no, claro que no. Porque el Señor vino a morir, pero no vino a morir por Él mismo. Recuerde que Él vino a morir por toda la humanidad. Él vino a morir por nuestros pecados. Él vino a morir por nuestra culpa. Ahora, ¿cuál es la culpa de nosotros? Ahora, nosotros, recuérdese que hemos nacido, y como dijo el salmista: en pecado me concibió mi madre. Eso es entender de que todo ser humano hemos nacido bajo la condenación del pecado. Tal vez usted diga: bueno, pastor, es que yo no fumo, yo no tomo, yo no robo, yo no miento, yo no defraudo, yo no hago aquí, yo no hago allá, yo aquí, yo no allá. Pero con el hecho de que nacimos en esta vida bajo la condición del primer hombre, Adán, nuestra condición humana es pecaminosa. Es pecaminosa. Tal vez usted dirá: bueno, pero yo no. Bueno, déjeme explicarle un poquito más. Yo me considero hijo de pecado. Yo me considero hijo de pecado. ¿Sabe por qué? Porque yo vengo de una relación, y esto no me tiene que, ¿verdad?, poner en un plan de, ni tampoco vengo a hablar mal de mis padres, no. Pero yo nací bajo una condición de fornicación entre mi madre y mi padre, porque no estaban casados. Fue una relación amorosa, y en esa relación amorosa, ¡pum!, salí yo, pues. Entonces, yo vengo de un acto de pecado, pues. Ay, Dios mío. Si usted se creía que venía de buena familia, váyase un poco para la historia de su pasado. ¿Cuántos de nuestros padres aquí no se casaron y nos tuvieron a nosotros, pues? Entonces venimos de fornicación. Somos hijos de fornicación. Somos hijos de pecado. O probablemente usted venga de una buena familia, se casaron, y aquí y allá, y pues de repente usted vio a los hermanos de un color y de otro color y dijo: pero pues si estos no se parecen a mí, ¿va? Bueno, ahí hay que tener un poquito de duda, ¿verdad? Porque sean ellos, o tal vez uno es, como decimos, harina de otro costal, y nos añadieron al grupo de ovejas, ¿verdad? Entonces, es fácil entender que tal vez no todos, pero más de algunos de nosotros, hermano, entendamos que nosotros venimos, y aunque tal vez hubiéramos venido o vengamos de una buena familia, que tal vez tuvieron buenos principios y que tal vez tuvieron el temor para hacer bien las cosas, pero eso no le quita al individuo de que en su naturaleza humana traiga el pecado, venga el pecado. El pecado es todo lo que de una manera quebranta la ley de Dios. El pecado es la desobediencia hacia Dios. El pecado es la acción que hace que el hombre viva de una manera en rebelión y en rebelía con Dios, hermano.
Hermano, si el hombre es rebelde desde su nacimiento. Las hermanas aquí que han tenido niños, ¿cuántas patadas no le dio ese chamaco allá adentro en el estómago? ¿Cuántas veces no se quiso salir el tremendo pues antes de tiempo? El hombre es rebelde por naturaleza. Uno le dice, haga esto y no lo hace porque es algo que viene en la naturaleza del hombre. Hermano, en el trabajo tenemos problemas con la gente, en las escuelas, en la calle. Echemos un vistazo a la vida social y miremos al hombre en la condición que vive. El hombre vive en una rebeldía. El hombre quiere hacer las cosas a su manera, a su criterio, a como él piensa y cree. Piensa que él es el mundo, piensa que él es el dueño del mundo, piensa que él es Superman, piensa que él es el hombre araña. Las mujeres se creen las mujeres maravillas allá afuera. El hombre, para ellos no necesitan un salvador, porque ellos dicen que no hemos ofendido a nadie, no hemos pecado, no hemos matado. El asesino dice en la cárcel, yo soy inocente. El que robó en la cárcel dice, yo no fui. Aunque entendamos que hay gente inocente, pero no todos son inocentes allá adentro, pues. Que se quiera ser el inocente, eso ya es una situación muy aparte de lo que es en realidad la realidad de la vida. Que el hombre vive sin ley, aunque hay leyes terrenales, pero sin leyes quien lo pueda detener a él, hermano. Porque el hombre por naturaleza ha venido quebrantando las leyes 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 veces en la vida. Pero entendamos hoy rápidamente en esta historia, porque el verso que hemos considerado el clave para entender el Salmo 69 es que el verso dice, pagaré yo algo que he robado, que no he robado. Que por la ley regularmente el que robaba tenía que pagar, pues. Y tenía que pagar la ofrenda, y tenía que pagar la culpa, y tenía que pagar el sacrificio, y tenía que restituir todo lo que había hecho. ¿Se recuerda la historia de Zaqueo cuando el Señor, le voy a hacer corta la historia, cuando el Señor le dijo, hoy ha llegado la salvación a tu casa? Le dijo cuando tuvo el encuentro con Zaqueo en el árbol, ¿se recuerda? Del chaparro, del chaparrito. Perverso ese chaparro, hermano. Le dice, Zaqueo, date prisa. Le dice, desciende, porque hoy, le dice, ha llegado la salvación a tu casa. Pero, ¿quién era Zaqueo? Zaqueo era, hermano, un refino tranza. Zaqueo era hermano, bueno, de tamaño físicamente, hermano, era pequeño, pero de malioso era grande ese hombre. Porque cuando el Señor le dijo esas palabras, la gente rápidamente dijeron, si supiera quién es ese hombre. Para empezar, la Biblia dice que era jefe de publicanos. El hombre era judío por naturaleza. Los publicanos eran los que cobraban los impuestos o los que trabajaban para el imperio romano. Recuérdense que Israel estaba bajo el gobierno de Roma en ese entonces. Y todo el que trabajaba para el gobierno romano se hacía cómplice o le daba la espalda a su pueblo. En este caso era Israel. Entonces tenían de traidor a aquellos que trabajaban para el imperio romano. Mateo, el Leví, hermano, era un traidor. Cuando el Señor lo llama y le dice, sígueme, y dejó la mesa, dice la Biblia, de los impuestos y siguió al Señor. Cuando se encuentra con Zaqueo, le dice, hoy llegará y ha llegado la salvación a tu casa, le dice a Zaqueo. Y la gente dice, si supiera quién es ese hombre era el jefe, era uno de los jefes de los publicanos, era jefe de los ratones, pues. Porque para esa gente los que cobraban impuestos robaban, hacían, hermano, un montón de cosas. Entonces, pero aquí está la parte fascinante, porque cuando Zaqueo, escucha Zaqueo, le dice al Señor, si en algo he defraudado a alguien, dijo, se lo devolveré 4 veces, le dijo. Quiere decir que aplicó la ley.
aplicó la ley. Dijo, si yo he ofendido, yo lo voy a restituir. Lo voy a pagar. Porque él se había dado cuenta que Jesús le estaba hablando de salvación, le estaba hablando de perdón, le estaba hablando de que Dios se estaba acercando a él. Y él entendió que Dios venía para salvar, para perdonar y para restaurar. Entonces damos una parte fascinante aquí, que cuando alguien entiende el amor y la misericordia de Dios a través de Jesús su Hijo, entiende de que Dios ha venido para perdonarlo porque alguien murió en la cruz del Calvario, pero no pierde de vista que hay que pagar. Hay que pagar. Y eso es la consecuencia de nuestras faltas. Esa es la consecuencia de nuestras faltas. Porque hay cosas que hicimos en el pasado y ahora estamos en Cristo. Pero recuérdese que esas cosas que hicimos en la vida, de una manera tenemos que pagar las consecuencias. Tenemos que pagar las consecuencias. Pero yo quiero decirle que Jesús no solo pagó por la culpa, porque Jesús ya pagó la culpa por nosotros. Jesús vino a pagar por nosotros, por nuestro pecado, porque lo que nosotros hicimos fue pecado. Quebramos la ley de Dios. Y de esa manera nos hemos sentido culpables. Y que nuestra conciencia no nos ha dejado tranquilos. Que aunque algunos, ¿verdad? Algunos hermanos, ni la conciencia nos redarguía, hermanos. Pero la Biblia dice que si nuestra conciencia no nos redarguye, grande es Dios para poder dejarnos saber que hemos ofendido a alguien, y ese es a Dios, hermanos. Pero yo pienso que en este día, en esta hora, sabemos que hemos entendido, que nosotros entendemos que Jesús pagó por nosotros y que nos hemos arrepentido y que estamos listos para servir a Dios. Amén, hermanos. Entonces entendamos esta parte. La ofrenda por la culpa nos muestra que los pecados no solo hieren a Dios, sino que también se requiere de la sangre de Jesús para ser expiados y perdonados, sino que también hieren a los que nos rodean. Quiere decir que ya Dios nos perdonó. Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Pero ¿qué pasa con aquel que ofendimos? ¿Qué pasa con aquel que le defraudamos? Cristo nos perdonó nuestro error. Cristo perdonó nuestro pecado. Cristo perdonó cuando golpeamos a aquel hombre, a aquella mujer. Cristo nos perdona por nuestras acciones. Pero recuérdese que hay una orden. Muchas de las veces puede haber una orden que quedó marcada en la ley. Y en algún momento de la vida podemos enfrentar la justicia por aquella acción. Dios nos perdonó. Sí, Dios nos perdonó. Pero muchas de las veces van a quedar esas cosas ahí. Ahora, cuando esas cosas en algún momento, en alguna manera, llegaran a enfrentarse o enfrentarlas, no es que Dios no nos ame, no es que Dios no nos quiera, o es que Dios se olvidó de nosotros. No, Dios no se ha olvidado de nosotros. Yo quiero que usted me entienda que hay cosas que debemos nosotros por naturaleza que pagar. Ahora Dios las puede convertir en propósitos. Dios puede convertirlo en propósitos. Porque la enfermedad muchas de las veces está no para fastidiar nuestro cuerpo. El problema tal vez económico no es para sentirnos mal. O el problema que podamos enfrentar tal vez con la justicia no es porque Dios nos castigue, no, sino que muchas de las veces es para moldear nuestro carácter, para moldear nuestra fe, para moldear nuestra actitud, para saber que nosotros ahora como hijos de Dios no vamos a actuar como antes actuábamos.
Porque ahora toda la situación que pueda venir en la vida la ponemos siempre en la mano de Dios. Y Dios es el que se encarga de hacer todas las cosas a favor de nosotros. Alguien puede bendecir a Dios en esta hora. Cuando hablamos de esta parte, es fascinante entender. Y es que yo conocí un hermano hace muchos años que él había cometido un error muy grande en la vida y tenía que enfrentar la ley. Y cuando este hombre tenía prácticamente orden de arresto, y él mismo se fue a presentar y dijo: yo vengo porque yo tengo orden de arresto y quiero pagar porque yo sé que he cometido algo malo. Él sabía y estaba muy consciente. Y lo buscaron en los archivos. Él estuvo aquí con nosotros. Buscó los archivos y dijeron: bueno, le dijeron: señor, pues sí está aquí. Le dice: pero su caso no está muy claro. Le dice: regrese otra ocasión. Y bueno, le dejaron así pendiente. Dijo: tal fecha usted se tiene que presentar a la corte. Llegó esa fecha, se presentó y le dijeron: no, le dice, su caso no está todavía claro. Y le dice: pero es que yo sé que debo, yo vengo a pagar. Y le dice: pero es que no podemos meter tampoco a la cárcel. Le dice: porque no hay aquí una acusación. Pero él sabía que sí la había, porque anteriormente él había estado en la cárcel y le habían puesto todos los cargos. Y cuando él anteriormente le servía a Dios y en la cárcel él se reconcilia, y cuando él sale comienza a buscar a Dios y a ponerle todo el caso en la mano de Dios. Y cuando él regresa, ya regresa conscientemente y regresa de una manera con el temor de Dios. Entonces las cosas comienzan a cambiar. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el que se encarga de todo de nosotros. Entonces aquí el punto es de que cuando él llega al punto final, le dijeron: ¿sabe qué? Le dice: lo único que lo podemos hacer, dice, para que quede limpio, lo vamos a guardar algunos días. Dijo: no hay problema, métanme. Y lo metieron. Y cuando salió, salió limpio. Porque eso es lo que Dios hace en la vida. Cuando nosotros ponemos todas las cosas en la mano de Dios. Y cuando sabemos depender de Dios. Hermano, hay cosas de migración extraordinarias que pasan. Que llegó el hermano, porque en realidad hay que entender que esto es Dios el que lo hace. Cuando llega a migración le dice: mire, le dijo, yo vengo porque yo vengo a buscar asilo, yo vengo a buscar ayuda. Y le dice: pero usted, le dice, usted no metió ningún papelón ni nada. No, le dijo: yo vine, le dijo, porque Dios me dijo que viniera. Le dijo: ¿cómo se llama usted? Le dijo: fulano de tal. Ah, sí, aquí está toda esa información. Cuando él nunca había metido nada de información, hermano. Cuando nunca había metido nada de información, ya estaba registrado en el archivo, hermano. Estas cosas yo les cuento para que usted entienda que hay cosas que Dios se encarga y las convierte en propósitos en la vida de nosotros, cuando nosotros dejamos que Dios trabaje en la vida de nosotros, hermanos. Entonces es fascinante entender que estamos entendiendo el Salmo 69 como la culpa del pecado, que la ofrenda de la culpa del pecado, que aquí se está enfocando a Jesús, que Jesús vino, hermano, a pagar por el hombre toda la ofensa, todo lo que había cometido. En otras palabras, lo que hoy el hombre necesita fue como lo que dijo aquel hombre en la cárcel. Se recuerda cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, y que la Biblia dice que habían metido a Pablo porque lo habían golpeado por predicar el evangelio, y lo habían metido hasta adentro al calabozo, al cepo, lo habían amarrado bien. Y que la Biblia dice que en la noche ellos con Silas cantaban himnos al Señor, y que de repente, hermano, fue sacudido aquella cárcel un terremoto, así como la Biblia lo registra, y que las puertas de aquella cárcel se abrieron y las cadenas se les cayeron, se abrió todo, hermano. Y la Biblia dice que el centurión, el que estaba a cargo, le dio miedo, pensando que todos se habían huido, se habían escapado.
Y cuando él ve que todo estaba oscuro, él se iba a matar. Y Pablo le grita desde adentro y le dice: no te mates, aquí estamos todos, le dijo. Nadie se ha ido. Y cuando aquel hombre ve que aquellos reos no se habían escapado, que allí estaban porque de ellos dependía su vida. Si se escapaba un reo, mataban a ese soldado. Pablo, sabiendo de que aquel hombre en la condición estaba como romano, también él entiende y le dice: no te preocupes, aquí estamos. El hombre sabe, entiende que aquel hombre que estaba ahí era inocente y que estaba por una situación que no debería estar. La respuesta del centurión le dice: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Viene Pablo y le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, le dijo. Hoy es entender una parte fascinante en la Biblia, de que no hay nadie, hermano, en la vida, no hay ni ley que nos pueda a nosotros salvar de la condenación, de la vida, de la muerte y del pecado. Pero hoy quiero decirle a usted, y de los que ya lo saben y lo conocen a través de la Biblia, no me dejará mentir, que el único que puede salvar al hombre de la condenación se llama Cristo. Cristo es el único que puede traer salvación, puede traer felicidad, puede traer alegría, porque Cristo ya pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Hermano, es que en realidad nadie va a poder pagar por nuestro crimen, hermano, nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra falsedad, nuestra, hermano, lujuria de vida, hermano. Nadie. Pero gloria al nombre de Dios, que envió a Jesús, a su Hijo, para morir por nosotros, porque sin Él deber vino a pagar por nosotros. Sin Él deber vino a tomar el lugar de nosotros, porque los que necesitábamos o deberíamos haber muerto en esa cruz éramos nosotros, hermanos. Éramos nosotros, por nuestra falta, nuestros pecados, por nuestra condición pecaminosa, hermano, mentirosos, falsos, hipócritas, borrachos, alcohólicos, marihuaneros, drogadictos, ladrones, hermano. Nosotros necesitábamos la muerte en esa cruz. Pero gloria al nombre de Jesús, que Él tomó nuestro lugar y pagó la culpa de nuestro pecado. Si usted no lo sabía, alguien ya pagó por usted en la cruz del Calvario. Y si usted lo sabía, vamos, ¿por qué no le da gloria a Dios en esta hora? Yo termino con esta anécdota que ya se le he contado en otra ocasión, pero vale la pena una vez más decírsela. Una madre le rogaba al juez día con día que le perdonara la vida a su hijo, que había cometido un error en la vida como joven. Y la madre, y usted sabe que la madre, aunque sabe que el hijo puede ser lo peor, pero la madre nunca deja de ser madre y ama hasta la muerte. Y podemos de una manera figurativamente decir que aún las madres que están enterradas y ya están en los cementerios, se fueron con una esperanza de que algún día alguno de sus hijos se regenerara en la vida. Porque es entender que el hombre sin Dios es un hombre sin ley. Pero esta madre, sabiendo que su hijo había cometido un gran error, le rogaba al juez una y dos veces y le decía que su hijo era inocente. Mas el juez decía: no, él cometió una falta y tiene que pagar por eso. Y la falta de lo que él había cometido era grande y tenía que pagar con su propia vida. En otras palabras, tenía que pasar por la ejecución y lo iban a matar por su falta. Y aquella madre, insistiendo, le decía: por favor, déjelo en la cárcel, pero no lo mate. Y el juez le decía: tiene que morir por su falta, por lo que cometió. Y es la ley, tiene que morir. Y de una manera insistiendo.
Y el hijo que estaba en la cárcel sabía que le habían ya marcado un día donde iba a morir. El policía, pienso que todos los días le decía: tal día, tal hora vas a morir. Porque allá adentro en las cárceles, hermano, hay policías crueles. Y tal vez le decía cada rato: tú eres el próximo. Tú eres el próximo, ya te va a tocar. Pero llegó el momento, estaban preparando todo para matarlo. Llegó el día y aquel joven estaba esperando la hora. Llegó la hora y no sucedió nada. Llegó el policía, le dijo, le abrió la reja, le dijo: eres libre, vámonos para afuera. Y aquel joven se quedó asustado y le dice: pero ¿por qué? Si hoy era mi día de ejecución, mi día de muerte, donde me iban a ejecutar, ¿por qué me dejas libre? Le dice: no preguntes, para afuera. Y él insistiendo le dijo: pero ¿por qué me dejas libre si yo tengo que pagar por lo que hice? Y le dice: no te preocupes, ya alguien pagó por ti. Y él pregunta: ¿y quién pagó por mí? Le dijo: una persona que te amó mucho y que eras para él bien especial. Y eso fue tu madre, que murió por ti. Muchas de las veces nosotros hacemos cosas que muchas de las veces no pensamos que nosotros traeremos consecuencias o lastimaremos y ofenderemos. Tal vez hemos ofendido a algún familiar, pero sobre todo hemos ofendido a Dios, hermanos. Pero Dios, lo lindo de Dios es que Él se preparó a alguien de antemano, sabiendo que íbamos a pecar y que íbamos a fallar y que nos íbamos a descarriar y que íbamos a caer, muchos de nosotros, hasta lo más bajo de la vida. Porque muchos de nosotros tuvimos que caer hasta lo más bajo. Yo soy uno de ellos, yo caí hasta lo más bajo para poder entender que había un Dios que me amaba. Y no fue hasta que caí hasta abajo para levantar mis ojos al cielo y pedirle a Dios perdón y misericordia, para entender que ya Dios se había preparado de antemano alguien que ya había pagado por mí. Pero alguien nos lo tiene que decir. Hoy en este día, si tú no lo sabías, hoy te quiero decir que alguien ya pagó por tu pecado y por tu falta. Ese es Cristo Jesús. Pero Él no quiere que tú sigas pecando y sigas delinquiendo y sigas haciendo barbaridad de cosas, porque entonces la gracia de Dios no estará en tu vida. La gracia de Dios está cuando tú le aceptas y lo recibes como Salvador y quieres cambiar la vida y servir a Dios con todo tu corazón. Es pedirle a Dios, como dijo Zaqueo: si en algo he ofendido, yo lo devolveré. Ese es el cambio, ese es el cambio donde el hombre nace. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo: es necesario que vuelvas a nacer de nuevo. Nicodemo, siendo maestro de la ley de Israel, dijo: ¿cómo es que el hombre puede volver a entrar al vientre de la madre? El Señor le dice: Nicodemo, le dice, siendo tu maestro, no entiendes. No es lo que el Señor le quería decir físicamente, sino espiritualmente. El hombre necesita nacer de nuevo, no de la mujer, sino del espíritu, porque el hombre ha ofendido a Dios y el hombre necesita reconciliarse, necesita regresar a Dios, necesita venir y humillarse delante de Dios y saber que Dios ha extendido su amor y su misericordia desde antes que el hombre naciera en esta tierra, hermanos. El amor de Dios ha sido tan grande. El amor de Dios ha sido tan maravilloso. Pero a veces nosotros pasamos por alto todas estas cosas. Por eso es que hoy entender la ley de Dios, entender la ley mosaica, es entenderla en Cristo. Porque Cristo vino a cumplir toda la ley por nosotros. ¿Alguien puede decir amén? Cristo vino a cumplir todos los rudimentos, los requisitos que requería la ley, porque nadie podía cumplir la ley, pero Cristo vino a cumplir toda la ley y fue por nosotros.
Cuando llegó frente de Juan el Bautista, le dijo: vengo que me bautices. Juan el Bautista dijo: no, yo no te puedo bautizar a ti, porque él sabía que él era el Cristo, que él era el Cordero de Dios, porque él lo había marcado y señalado. Pero Jesús le dijo: es necesario que cumplamos toda la justicia. Cristo vino a cumplir por nosotros, porque si nosotros como humanos somos débiles y fallamos, pero Cristo demostró que Él en la cruz del Calvario es fuerte y poderoso para perdonarnos, para restaurarnos y para limpiarnos. Si la culpa del pecado a ti te está marcando y ese corazón te está señalando que has cometido algo, hoy Cristo está aquí para perdonarte y para darte vida y para restaurarte. Y si tu conciencia no te redarguye de lo que estás haciendo, grande es Dios para decirte que si hoy, en este día, tú no te pones a cuenta con Dios, puede haber peligro. Sí hay peligro, porque recuérdate que en este mundo nosotros vivimos sin saber del mañana. Hoy es el día, mañana no lo sabemos. Así que este es el día que Dios ha hecho para que tú te puedas reconciliar con Dios. Que Dios te bendiga, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de nosotros. Pongámonos sobre nuestros pies en este momento.